Bueno, hola a todos nuevamente, ya nos conocemos, estamos transitando esta cursada. Para nosotros es un placer acompañarlos y saber por las respuestas y encuestas que recibimos que también ustedes están a gusto. Nos toca hoy analizar el Estado comunista del autor Hanno Drechsler, y forma parte de la serie de los 3 estados que compilaron los autores Abendroth y Lenk. Ustedes han visto el estado liberal, después el estado social y finalmente el estado comunista, que si bien es un estado que no tuvo su versión histórica, porque los términos en que Marx y Engels lo planteaban no se dio históricamente, es un gran aporte para la teoría crítica dentro de las ciencias sociales. En la segunda diapositiva planteamos los objetivos y las consignas de la concepción social de Marx y Engels, los conceptos de dictadura del proletariado, que incluyen las fases socialista y comunista, y finalmente la teoría marxista y el gobierno de Lenin y Stalin. Marx y Engels no planteaban un modelo terminado de sociedad, porque tenían una concepción, sobre todo Marx, evolucionista. La sociedad se movía, cambiaba permanentemente y evolucionaba a través de sus crisis históricas a diferentes formas y escenarios. Entonces, no dieron un modelo acabado, terminado, porque en su momento, cuando Marx crea su paradigma, todavía el capitalismo avanzado no había llegado a su máxima expresión de desarrollo, según estos autores entendían. Bueno, en la siguiente diapositiva, la concepción de Marx y Engels, ellos esclarecen y señalan como meta los problemas que podían ser solucionados según el desarrollo de las fuerzas productivas y cómo estas fuerzas productivas condicionan una forma de organización de toda la sociedad. Por ejemplo, las crisis que se daban en el capitalismo entre las fuerzas productivas y las condiciones jurídicas de la propiedad privada van condicionando un modelo también de organización social. ¿Qué son las fuerzas productivas para Marx? Bueno, son todas las herramientas de trabajo, los recursos materiales o la materia prima, las maquinarias, los procedimientos, la forma de organización del sistema fabril y lo que es más importante, la fuerza de trabajo, que el obrero vende por un precio vil. ¿Qué quiere decir un precio vil? Los que van a seguir abogacía lo sabrán o lo empezarán a saber, un precio que no refleja el valor agregado que el obrero deposita en la mercancía al manufacturarla. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva. A determinadas fuerzas productivas le corresponden determinadas relaciones de producción. ¿Qué significa esto? Bueno, que las fuerzas productivas se van desarrollando exponencialmente, lo hicieron durante la primera revolución industrial y durante la segunda, con cambios muy abruptos y muy rápidos, y le corresponden determinadas relaciones de producción, es decir, hay una relación entre las fuerzas productivas y lo que es la expresión jurídica de las condiciones de propiedad. Es decir, la legislación, por ejemplo, evoluciona mucho más lentamente que las fuerzas productivas. Entonces quedan como encorsetadas. Esta tensión entre, por ejemplo, la legislación que legisla acerca de la propiedad privada y el desarrollo de las fuerzas productivas produce una transformación que implica una crisis para el sistema capitalista, de acuerdo a lo analizaba Marx, y a su forma de transitar la historia. En la vida política y social, la contradicción se manifiesta como lucha de clases. El proletariado es la clase que encuentra en la sociedad los elementos para poder realizar el proceso revolucionario. Es decir, no tiene que ir con una teoría la realidad. Todo está dado ya en la realidad como para que el proletariado tome conciencia de su valor como clase social y pueda realizar el proceso revolucionario.
La burguesía y el proletariado son para Marx las únicas dos clases sociales. Y dentro de la vida social y política, entonces, se encuentran las causas, las formas y las tendencias para que pueda darse una transformación. Estas dos clases antagónicas viven en lucha permanentemente y constituyen lo que Marx llama el motor de la historia. Todas las crisis y revueltas sociales y el pedido de reivindicación de derechos, por ejemplo, dados en el siglo XIX y el siglo XX, movimientos sindicales, movimientos anarquistas, todos han sido una lucha permanente contra los que son propietarios de los medios de producción, o sea, la burguesía. La historia está repleta de todos estos ejemplos de lucha y enfrentamientos de clases. Finalmente iba a llegar un momento en el cual las condiciones objetivas estuvieran dadas, en que se iba a producir el proceso revolucionario, o lo que Marx y Engels llamaban la dictadura del proletariado. La concepción de Marx y Engels, seguimos. En este caso, la eliminación del capitalismo se haría históricamente necesaria por sus propias contradicciones. La tensión más grande es entre la producción social y la apropiación de los bienes producidos. Es decir, ¿quiénes eran los dueños? ¿Quiénes tenían la propiedad? La propiedad la tenían los burgueses. Ellos eran los dueños. Entonces, esta apropiación desigual y la concentración de capital iban generando contradicciones en el propio sistema que en algún momento se iban a resolver por un hecho revolucionario. Las condiciones objetivas que tenían que darse era el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. O sea, no hablaban de un capitalismo subdesarrollado, sino de un capitalismo muy avanzado y muy desarrollado, como existía en algunos países de Europa, como Alemania, Inglaterra, América, lo que sería Estados Unidos y Francia. Y entonces, cuando llegaran al máximo desarrollo del capitalismo, iban a estar dadas las condiciones objetivas para que se pudiera dar la revolución, no en un solo país aislado, sino en simultáneo con otros países civilizados. El proletariado como sujeto histórico pasa a ser a una clase en sí, es decir, toma conciencia de su valor como clase social. Sabemos que el proletariado es el que no posee nada, no es propietario de nada, tiene solo su fuerza de trabajo que la vende, por lo tanto está en condiciones de arriesgar, porque el que no tiene nada arriesga, total, no pierde nada. Entonces, cuando llegara ese momento que el proletariado se convirtiera en sujeto histórico, ahí iba a poder darse que el proletariado tuviera plena conciencia revolucionaria y estuviera en condiciones de hacer la transformación. Seguimos con la concepción de Marx y Engels en la fase socialista. La meta de la revolución socialista era convertir al proletariado burgués en clase dominante, destruyendo el Estado liberal burgués y reemplazándolo por lo que sería la dictadura del proletariado. Es decir, el proletariado, alzado en armas, se apodera del aparato estatal burgués para someter por la fuerza a la burguesía, con formas represivas o incluso terroristas. Era necesario hacerlo para salvaguardar a toda la sociedad. Había que acabar con todas las formas prerrevolucionarias existentes. El trabajo era humanizado, debía ser emancipado, es decir, separado de la burguesía, para hacer un trabajo libre y emancipado. Había que acabar con la burocracia militar, por ejemplo, existente. Había que, desplazar lo que era el gobierno en la administración pública para reemplazarlo por la administración de las cosas. Por ejemplo, que no existiera más una élite política, una élite pública política, y que las cosas pudieran ser administradas por, teniendo una base democrática, es decir, teniendo una base participativa.
Bueno, se iba a dar el proceso de supresión de las clases sociales durante la dictadura del proletariado, o sea, en esta fase socialista, y entonces ya no se necesitaría tener la represión. Ya el Estado dejaría de ser un aparato represivo una vez que desapareciera la división social del trabajo y las clases sociales, que era lo que sometían al proletariado. El Estado burgués no sería eliminado, es decir, no se proponen destruir el aparato estatal, sí destruir el aparato estatal burgués. Pero lo que ellos sostienen es que no habría necesidad de un Estado, por lo tanto el Estado lentamente iba a ser innecesario. Al estar redistribuidas sus funciones en aparatos democráticos u órganos democráticos de funcionamiento, no sería necesario un Estado que tuviera, por ejemplo, el monopolio legítimo de la violencia física y que pudiera reprimir. Por lo tanto, el Estado dice fenecerá. ¿Qué quiere decir fenecerá? El Estado desaparecerá. Seguimos con la fase comunista. En esta fase desaparecerían las tres anomalías, que eran la división del trabajo, el principio burgués del derecho y el derecho desigual para el trabajo desigual. Es decir, la división del trabajo, que era lo que dividía las clases sociales y dividía el actuar dentro de la sociedad, sometiendo una clase por otra. El principio burgués del derecho, es decir, el justnaturalismo, todo lo que es el derecho burgués, y el derecho desigual, es decir, todos somos iguales, pero resulta que en la práctica somos desiguales, porque hay algunos que son propietarios y otros que carecen de todo. Entonces había tres fases. Una vez que el Estado desapareciera, se instalaba el Estado comunista, que era un nuevo orden social humanizado y natural, que tendría como consecuencia la sociedad sin clases, en la cual el libre desarrollo de cada individuo era el libre desarrollo de toda la sociedad. Es decir, cada uno era libre. Marx lo llama el reino de la libertad. Salto del reino a la necesidad al reino de la libertad. Y el trabajo, como dijimos, estaba emancipado, no estaba sometido a la burguesía ni a ningún otro poder. Entonces tienen la visión del individuo como un ser libre, totalmente humanizado. Bueno, analizamos el gobierno bolchevique bajo Lenin y hacemos una comparación entre la concepción revolucionaria de Marx, de Lenin y de Stalin. Marx, habíamos dicho que tanto Marx como Engels pensaban que la revolución debía darse simultáneamente en países de capitalismo muy avanzado, en países oligopólicos y países imperialistas, de capitalismo imperialista altamente desarrollado. Esas eran, digamos, las condiciones objetivas. Lenin, en cambio, dada la irregularidad del desarrollo capitalista, no solo en lo económico, sino también en lo político, introduce algunas variantes a esta concepción. Por ejemplo, sostiene que la revolución proletaria puede desarrollarse en pocos países o inclusive en un único país, aunque fuera este país de capitalismo subdesarrollado. Se acerca mucho a lo que ocurrió en la praxis histórica con Stalin, lo que ocurrió con Rusia. Lo que era Rusia era un país que cuasi feudal, es decir, no era un país que al momento en que se inician los procesos revolucionarios tuviera un capitalismo avanzado. Estaba mayoritariamente integrado por campesinos, tenía muy poca clase obrera y su población también mayoritariamente era analfabeta. Stalin centraliza el poder con lo que llamaríamos hoy por hoy un Estado altamente concentrado y fuerte, y justamente para que se cumplan estas condiciones, impulsa a Rusia a un desarrollo industrial forzado y en el menor tiempo posible, es decir, contando con mano de obra para poder realizar este proceso que implicó además
una disciplina educativa también forzada, no para tener una educación general, sino fundamentalmente una educación que fuera funcional a las necesidades de este proceso de industrialización que llevó a cabo Stalin y que convirtió a Rusia en una potencia internacional, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en ese momento. Bueno, continuamos viendo el gobierno bolchevique bajo Lenin. Lenin en su obra Estado y Revolución establece la base normativa para la primera constitución de la República Socialista Soviética Federada de Rusia en el año 1918. Reafirma el método revolucionario violento o el alzamiento, a través de lo que sería la revolución del proletariado y la posterior dictadura del proletariado, y establece los soviets, que son órganos que aparecieron espontáneamente en la revolución a partir de 1905, y son órganos ad hoc entonces de la revolución, que reúnen el poder ejecutivo y legislativo sobre una base democrática, es decir, los cargos en los soviets, los integrantes tenían un sueldo, podían ser electos democráticamente y podrían ser sustituidos o desplazados. Estos soviets reemplazan como órganos a lo que sería la antigua policía represora, a lo que serían los funcionarios privilegiados y a los profesionales militares. Lo importante es la base democrática que se establece y la forma en que representan a la población. Lentamente los soviets van a ir abandonando sus funciones represivas para ir democratizándose cada vez más y para que el Estado, según lo que analizamos, vaya lentamente desapareciendo. Lenin sostenía que la economía podía ser dirigida a través de los soviets en representación de la población. El estalinismo del comunismo soviético contradice, como vamos a ver después, la teoría con la praxis. Por empezar, el partido bolchevique, que es el partido revolucionario, el partido que finalmente lleva a cabo la revolución en la Unión Soviética, se adueña de los soviets, es decir, los soviets dejan de representar a la población, con esa base democrática de la cual hablábamos, y comienzan a ser del partido bolchevique. Y el proletariado políticamente activo, que era escaso, porque, como dijimos, no existía una tradición democrática en Rusia, ni tampoco gran cantidad de obreros, empieza a ser desclasado, quiere decir que pierde su condición o poder de clase social. El partido bolchevique empieza a ocupar el lugar del proletariado, quiere decir que toma decisiones por sí mismas y no por la clase obrera, no por el proletariado, y establece lo que se llama una dictadura de partido. Entonces los soviets se convierten en órganos bolcheviques y establecen la dictadura de un partido, para finalmente delegar el poder en la dictadura de un solo hombre, que es Stalin. Como dijimos, Rusia no tenía una base democrática. De hecho, Rusia era zarista, como dijimos, era cuasi feudal cuando se inician estos procesos revolucionarios. Y Stalin pretende, para cubrir ese salto de la teoría de Marx y Lenin a la praxis histórica que se dio en la Unión Soviética, como dijimos, fuerza un proceso de industrialización acelerado, establece planes quinquenales y la colectivización agraria obligatoria, es decir, que realiza una reforma agraria también forzada. Stalin se transforma en un gobierno autócrata, es decir, en una autocracia. El estalinismo, seguimos con el estalinismo del comunismo soviético, la contradicción entre teoría y praxis.
O sea, se pierden esas bases democráticas que tenían los soviets. Habíamos dicho que los soviets se convierten en la dominación establecida a través del partido bolchevique primeramente. Entonces, se reemplaza lo que es la propiedad privada por la propiedad pública, es decir, el Estado es el dueño de todo, de todos los recursos, de todas las fuentes de producción, de todas justamente las fuerzas productivas, según decía Marx. Entonces, el Estado se convierte en dueño. El pueblo queda excluido de la educación y de la planificación centralizada que lleva a cabo Stalin, es decir, no participa. La dictadura permanente y antidemocrática excluyen entonces a la mayoría de la población y a lo que sería su base democrática, es decir, queda afuera. Y se establecen las leyes que ya se habían establecido, que eran leyes preventivas de la guerra civil. Se pasa de lo que sería un terror preventivo a un terror agresivo, es decir, los soviets como órganos de poder político se convierten en represores, es decir, reprimen a la población. La población queda, como dijimos, el proletariado desclasado, fuera de esta participación. Se establecen nuevamente funcionarios privilegiados, que son los que forman, digamos, esa élite de gobierno. Y se da una educación forzada, como ya dijimos, a la utilidad funcional, a la utilidad de este nuevo Estado. Es decir, el Estado no desaparece, el Estado se centraliza, el Estado se hace fuerte, el Estado se convierte en un Estado planificador que controla absolutamente todo, que es el dueño también absolutamente de todo, e instrumenta un régimen de terror para asegurar también la obediencia de la población. Esto es un poco la síntesis entre la gran contradicción que se da entre lo que opinaban Marx y Engels y Lenin, y lo que se dio después de lo que se consideró la revolución bolchevique de 1917 con el gobierno de Stalin. Esto es, digamos, para centralizar los conceptos más importantes. Transformaciones del comunismo internacional. Bueno, la Unión Soviética se aisló con Stalin, es decir, entró en un aislacionismo, es decir, lejos de promover una revolución proletaria a nivel mundial, una revolución socialista a nivel mundial, Rusia quedó, o lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas federadas, quedó aislada en el mundo, es decir, cerró totalmente sus fronteras y desconoció algunas situaciones revolucionarias que se dieron, como por ejemplo en Inglaterra en el año 1925-1926, Alemania 1939-1932, España del 31 al 39 y Francia 36-38. Es decir, desconoció totalmente movimientos que pudieran ser emancipadores o que pudieran ser focos de algún tipo de emancipación por el lado de lo que sería la teoría socialista. Y esto fue debido al aislacionismo total que planteó Rusia y que se dio durante el gobierno de Stalin. Y estuvo en contra de las primeras victorias revolucionarias también de Yugoslavia y de lo que fue muy importante la revolución de Mao Zedong en China en el año 1949, que fue una revolución que si bien siguió en parte los lineamientos de Marx y Engels, se dio en función más que nada de sus rasgos nacionales, es decir, fue una revolución acorde a la cultura de China como país y acorde también a sus tradiciones. Bueno, terminamos, esta es la última diapositiva, espero que les haya resultado claro y los espero nuevamente. Gracias.